Bienvenidos a nuestra segunda semana de sesión de clases en línea. Esta semana estoy muy contenta porque se han organizado y los quiero felicitar de manera muy ágil en cada uno de los grupos. Recuerden que como conversamos la semana pasada, la web, por ejemplo, tiene varias etapas y en la etapa de la web 2.0 ya hay una conexión, un trabajo colaborativo, hay una colectividad y eso es lo que ustedes van a demostrar esta semana. Veo que ya los grupos se han organizado, están aportando cada uno de ustedes y se están conociendo, porque en el entorno virtual también nos podemos conocer, como en el entorno presencial, y sobre todo podemos trabajar en grupo. Para eso está la tecnología que nos apoya. Para eso están los correos, las redes sociales, está WhatsApp, Telegram. Cualquier medio es válido para coordinar. Van coordinando, van compartiendo las imágenes que van a subir a su web, van compartiendo los videos, van compartiendo los links, las referencias. Entre ustedes se van organizando y luego lo van subiendo, implementando a su web. Entonces, ese es el objetivo del trabajo en equipo. Y bien, como conversamos ahora al principio, hoy vamos a hablar de esa conectividad, de esos nodos que cada uno de ustedes va aportando y contribuyendo para el éxito de un producto. Hoy día vamos a hablar un poquito de lo que es el conectivismo. Y miren acá, cada uno de estos nodos, cada uno de estos son ustedes que están formando, por ejemplo, en este momento un grupo, un equipo, y que cada uno está aportando. Como me comentaba, por ejemplo, ahora al principio, María Claudia, que forma parte del grupo con Fey. Aquí está, por ejemplo, María Claudia, aquí está Fey, y aquí están sus demás compañeros del grupo. Y están conectados a través de cualquiera de las redes o medios, coordinando, generando nuevos aprendizajes, aprendiendo unos de otros. Porque como vemos aquí, el conectivismo es una teoría pedagógica que nos ayuda y nos afianza y nos refuerza y nos dice, ya no solo hablamos de constructivismo, que hablábamos siempre, ¿no? Sino que hablamos de algo más, de una teoría en la cual cada uno de nosotros, la doctora Milagros, Luis, Zaida, Danae, nuestra tutora auxiliar que es Luisa, cada uno somos un nodo de aprendizaje. Vamos contribuyendo, vamos afianzando, vamos formando un nuevo aprendizaje, algo que no existía. Por ello, el conectivismo está relacionado con la tecnología, a diferencia solo del constructivismo, que sí generas aprendizajes significativos, pero aquí los vas a realizar con apoyo de la tecnología y el trabajo colaborativo, importantísimo. Cuando nosotros hablamos de conectivismo, tenemos que definitivamente mencionar algunos de los principios. Y como pueden ver ustedes, aquí en esta lámina, uno de los primeros es que el conocimiento va a depender de la opinión de varias personas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, por ejemplo, forman grupos de trabajo aquí, pero también forman grupos de trabajo en sus centros laborales, en diferentes entornos. Al ustedes formar grupos de trabajo, al trabajar en equipo, ¿qué es lo que vamos haciendo nosotros? Vamos aportando, vamos aportando. Cada uno tenemos una forma peculiar de ser. A su vez, cada uno va organizándose y vamos contribuyendo para generar un nuevo producto. ¿Cómo va a ser en este caso? Por ejemplo, una web, podría ser también una wiki, podría ser también un blog o cualquier producto que nos permita trabajar de manera colaborativa. Un segundo principio del conectivismo es el que vemos aquí. Dice que el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información. Así es, el aprendizaje se da a través de la conexión de los nodos. Los nodos son, en este caso, cada uno de los aportes que se contribuye para poder crear un nuevo producto, una información. Imaginemos que queremos crear una página web sobre gamificación, que hoy día vamos a conversar. Entonces todos aportaríamos sobre una previa investigación y vamos construyendo un aprendizaje. Un tercer principio, que el aprendizaje
ya no solo reside en los seres humanos. Y esto sí es muy importante. Quizás hace 50 años no hablábamos de que podía el ser humano trabajar con apoyo de tecnología o que el ser humano no conversaba con las máquinas. Ahora conversamos con la tecnología, conversamos con las máquinas, utilizamos tecnología y, por ejemplo, para enseñar, para trabajar, compartir una sesión de clase, tenemos ya nosotros, ¿qué cosa? Un smartphone. Este smartphone, por ejemplo, nos ayuda mucho en las sesiones, como conversábamos, utilizando los aplicativos o dándole indicaciones, ¿no? Ahorita prendemos el micrófono y le decimos, por favor, dime dónde queda el faro del castillo del Real Felipe. Y Google nos responde, el faro del castillo, no sé, ya el aprendizaje, el acompañamiento académico, la educación, ya no solo está estructurada por la participación de los seres humanos, sino que también forma parte de ello dispositivos externos, laptops, tablets, smartphones y demás. Otro principio, la alimentación de estos nodos va a ayudar a que el aprendizaje sea más ágil. Así es, si nosotros contribuimos y aportamos con ideas, con investigaciones para un producto nuevo, para una propuesta pedagógica, para diferentes temáticas, vamos a ir enriqueciendo estas conexiones y finalmente el producto final. Aquí la toma de decisiones es un proceso del aprendizaje importantísimo. En todo proceso del aprendizaje nosotros tenemos que tomar una decisión. Tengo mi sesión de clase en la motivación. ¿Qué quiero aplicar para recoger saberes previos? Wow, de repente voy a aplicar un mapa semántico interactivo. O voy a trabajar con Kahoot. Si quiero trabajar una retroalimentación, quizás grabo un video. Si quiero trabajar un producto colaborativo, como mencioné, puede ser con una wiki, un SemaTools, ¿no? Con alguna herramienta que me permita trabajar en equipo, con Wix, con X, que tenga alguna característica que nos lleve a ese entorno. Entonces, la toma de decisiones es importantísima, pero para tomar esa decisión, recordemos que el trabajo, si es en equipo, debemos de estar conectados, conversando, generando nuevas ideas para un producto nuevo. Si nosotros hablamos de conectivismo, tenemos que hablar y mencionar algo que quizás ustedes conocen y los que no, vamos a mencionarlo, que son los MOOC, cursos masivos gratuitos en línea. Los famosos MOOC, por allá por el año 1992, se llamaban proto-MOOCs, miren cuántos años atrás, se generaron con una finalidad de poder brindar cursos gratuitos en línea que tengan certificación válida universitaria. Es decir, no un curso más que lo puede dictar Pedrito Pérez, sino un curso respaldado, por ejemplo, por la Universidad de Harvard, por la Universidad de Barcelona, pero que no tenga un costo, que sea virtual, que sea libre, o sea, que no haya un requisito, tienes que entregar tus certificados de estudios, tu grado, no, sino que puedan tener acceso desde los jóvenes, adolescentes, hasta una persona adulto mayor. Por eso son abiertos. Con esa finalidad se crea y por allá en el año 2012, que se llama en todo el mundo el año de los MOOC, de estos MOOC, que cada una de sus letras habla. M de masivo, para muchas personas. Es decir, que en este curso puedo tener yo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 32,000 alumnos, ilimitado. Luego les voy a explicar cómo. Open, abiertos, libres, sin pago. El origen de los MOOC estuvo estructurado con esa finalidad. Luego ha cambiado, sí, ahora tienen otro enfoque. El 2000, obviamente, luego. Online, que se da totalmente en línea. Es decir, que los MOOC no se dan presenciales face to face, los MOOC se dan virtuales en línea. Y C,
de curso. Entonces, estos cursos, estos MOOC, para que se creen de manera gratuita y permitan llegar a miles de personas, tienen una metodología específica. No es cualquier metodología. Se debe aplicar ciertas metodologías o, como acá he colocado, cierto modelo pedagógico. ¿Cómo? Por ejemplo, este modelo pedagógico dice, el profesor, por ejemplo, la doctora Milagros, no va a revisar la tarea. El profesor no va a calificar los foros. ¿Cómo va a desarrollarse evaluación entre pares? Por ejemplo, el curso tiene 1000 alumnos que se inscribieron gratuitos en línea en todo el mundo y Zaida califica a Luis Ricardo y Ricardo a Zaida. Evaluación entre pares. Otra característica, existen los foros donde se comparten aportes. En estos foros donde se comparten aportes, cada uno va aportando y haciendo una nueva comunidad. Otra característica, existen las evaluaciones de preguntas aleatorias. El experto, que todos los expertos inicialmente en el origen eran doctores de universidades importantísimas del mundo, crean 50 preguntas y se implementan en la plataforma como esta, en un LMS, de manera aleatoria para que cada uno de ustedes, los participantes, cuando dé OK, le pueda acceder a 10 preguntas aleatorias, 10 diferentes para 10 diferentes para Eduardo, 10 diferentes para Francisco, 10 diferentes para Zaida, 10 diferentes para María, aleatorias. Y las preguntas se califican solas porque son preguntas cerradas, no son preguntas abiertas. ¿Cómo estás, José Alberto? Bienvenido, buenas noches. Como son preguntas cerradas, se califican solas. ¿Se dan cuenta? El profesor no califica. Entonces, nosotros, ese es el origen en el cual se fueron estructurando los MOOC. Luego, otra estrategia, crea también la autoevaluación. Autoevaluación, cuando nosotros hablamos de que creamos un instrumento en el que cada participante, que pueden ser 1000, 2000 alumnos allí o personas, se evalúa. Y esto es sumamente valioso porque el ser humano muchas veces, ¿no?, tiene la parte objetiva de evaluar a otros, pero nos cuesta mucho evaluarnos nosotros mismos. Y ahí vamos identificando nuestras fortalezas, ¿no?, nuestras virtudes y nuestras falencias también. Entonces, los MOOC fueron creados inicialmente respaldados por grandes universidades de prestigio y los MOOC fueron respaldados por doctores, expertos de esas universidades. Ellos eran los que pusieron la parte académica, pero ellos, si tenían 20.000 alumnos, no atendían a los 20.000 alumnos, sino que entre ellos, basándonos en el conectivismo de George Siemens, de manera colaborativa, se apoyaban, se autoevaluaban y tenían un producto final. Estos cursos MOOC, quiero mencionar, que no conducen a grado. Es como programa de extensión, si queremos ubicarlo en algún contexto. Es como un programa de extensión gratuito. El año 2012, como mencioné, fue el año de los MOOC, el boom en Europa y en el mundo. Y ese año, 2012, la Universidad de Porres, nuestra universidad, su universidad, y como les he comentado, mi alma mater de pregrado, de maestría, de doctorado, solamente el postdoctoral ya me fui a España, porque aquí no había. Mi universidad, su universidad cumplió 50 años, y como la San Martín cumplió 50 años, se invitó al doctor George Siemens, que en ese momento él era el boom, 2012, recuerden, en el mundo. Todos hablaban de George Siemens, el padre del conectivismo, el creador de los MOOC. Y la universidad envió invitaciones a todos los que trabajamos en esta casa de estudio, docentes, y que tenemos cargos de gestión también. Y, por supuesto, para mí en ese momento era de vital importancia, puesto yo ya había escrito una publicación sobre este tema de la parte del conectivismo, y en primera fila para escuchar a George Siemens. Y como pueden ver en esa foto, la cual guardo con mucho
cariño, obviamente, 2012, wow, 8 años atrás, estaba mucho más joven. En esa época tuve la suerte de robarle unos 15 minutos a George Siemens mientras estábamos en el momento de brindis y conversar con él. Él es de Canadá. Conversar y comentarle cómo había hecho, cuál era la estrategia para crear estos MOOC. En el Perú no existía hasta ese momento ningún MOOC. En Latinoamérica solamente se habían creado en México y en Argentina. Y para mí era, yo ya había llevado MOOCs en Coursera, en Stanford, pero, y eran en inglés inicialmente, pero tenía esa inquietud de saber cómo se construían, puesto que yo gestiono lo que es creación de programas virtuales. Así que tuve esa suerte de conversar con él y siempre lo comento. Fue un momento de aprendizaje muy interesante que marcó parte de lo que luego hice. Y muy cordial, él, después de esa reunión, yo me quedé con una gran expectativa a también poder a crear un MOOC. Y en la Universidad San Martín, eh, bueno, tomamos esa decisión que luego les voy a contar. En esta lámina, ¿no? Para no dejarla pasar, está lo que les comenté hace un momento, que hubo un año, un boom de los MOOC, pero hubo una universidad que fue Stanford con 160.000 personas en un solo MOOC de inteligencia artificial. Y allí está la estrategia que les comenté hace un momento. ¿Cómo puede un profesor atender 160.000 estudiantes con la metodología que les expliqué? Y que George Siemens explica en sus conferencias, comenta, y que es tan interesante para poder llegar a muchas personas a través de esta tecnología, de estos MOOC. Recordemos y repito, los MOOC son cursos gratuitos en línea. Cualquiera, ustedes y yo, y ahora vamos a ver algunas plataformas de las más conocidas e importantes, porque ahora hay muchas. Y ahora no solo las universidades dan MOOC, sino, wow, muchas empresas. Ya a partir de este boom, de este momento, surgió entonces esta iniciativa. Y nosotros en la USMP, en la Universidad de San Martín de Porres, decidimos crear un MOOC. Tuve la suerte, y se los comparto, de formar parte de este grupo, de este equipo, y de crear este MOOC. En ese momento vi que había una gran falencia en el país, en el Perú, y era que no se manejaba bien la docencia virtual. Estábamos en pañales, aún lo estamos, porque España nos lleva años luz en ello, pero había mucho desconocimiento sobre cuáles son las metodologías y learning, las estrategias para llegar a los estudiantes en línea, herramientas, webs y más. Y había mucha resistencia. Aún la hay, yo lo sé y ustedes también, pero en el 2012, ¿se imaginan? Había mucho más. Así que el curso, el primer MOOC que se creó fue Estrategias Metodológicas para el Docente y Learning. Y aquí tienen a la tutora, fui yo, de ese programa, y pueden ver los videos aún en línea, están en línea en YouTube. Tuvimos más de 34.000 estudiantes en línea, fue todo un reto crearlo, solamente conociendo lo que George Siemens había comentado, y vamos a hacer algo diferente, vamos a hacerlo. Yo siempre soy de las personas, yo soy muy disruptiva, doy muchas conferencias sobre ello. Creo que el ser humano tiene que lanzarse a la piscina y hacer cosas diferentes. De repente no sabemos cómo lo vamos a hacer. De repente es difícil. Quizás en esa piscina no hay agua, quizás hay hielo, o el agua está envenenada, o ese camino es tan difícil que tenemos que ir con una hoz, una cortando. Pero ese es nuestro reto, queridos alumnos. Es difícil. Y finalmente, con ojos cerrados, se creó ese MOOC y fuimos los primeros en crear un MOOC en el Perú, la Universidad San Martín y este equipo, la USMP Virtual. Lanzamos el MOOC y ahora, ¿dónde lo íbamos a implementar? Lo primero que hice fue recurrir y comunicarme con Coursera. Aquí está Coursera, la pionera en los MOOC. Y le dije, tenemos un MOOC, lo hemos creado, es sobre las competencias y las habilidades, cómo puede ser un docente experto en e-learning. Y Coursera, después de más de 2 semanas, me respondió y me dijo
que ellos en ese momento, ojo, 2012, ahora no, ya ha cambiado la situación. En ese momento, 2012, me dijo, nosotros no publicamos MOOCs latinos. La respuesta que ellos me dieron me hicieron sentir no tan grata. Primero porque tenía un bebé que era el MOOC allí en mis manos, listo, porque costó mucho elaborarlo, grabaciones, pequeños videos, porque los MOOC están formados por pastillitas muy pequeñas que tienen que grabar al experto sobre un tema y luego las evaluaciones, luego los foros de pares. Entonces fue un gran trabajo. Tenía el bebé MOOC ahí y Coursera me dijo pues que no publicaba MOOC latinos. Me sentí muy latina, pero contenta de ser latina. Y igual recurrí a Unimoog, Udacity y edX, por eso los coloco aquí. Los cuatro en ese momento me dijeron lo mismo, no publicaban MOOC latinoamericanos, todos eran en inglés. ¿No? El tiempo ha pasado, han pasado 8 años y ahora ya todo ha cambiado. Ahora sí publican MOOC latinos, pero bueno, en ese momento no lo hicieron. Entonces decía, ¿y ahora qué hacemos con el MOOC? Toqué la puerta de la UNED Coma de España con Timothy Wright, el director de la virtual, que hasta la fecha lo es. Nos reunimos varias veces en aquella época, 2012, por Skype. No había el botón azul, ni Webex, ni otras, ¿no? Muy usual era Skype solo en esa época. Nos reunimos como 6 sesiones y Timothy me dijo, milagros, perfecto, lo publicamos acá en la UNED de España. Yo feliz, pero después de unas reuniones me dijo que en la universidad allá en España habían indicado que teníamos que nosotros pagar un alojamiento. Y recordemos que estos cursos son gratuitos. No hay, habíamos invertido personal, nosotros, creación, equipo, ya había equipo de multimedia, ya había equipo de virtualizadores, de implementadores, habíamos creado un producto, habíamos gestionado todo ello, pero todo dentro de nuestras actividades y no podíamos pagar una plataforma externa, porque esto no se iba a cobrar. Así que tuve que decirle a la UNED de España que en ese momento no podíamos nosotros estar en la posibilidad de pagar un alojamiento. Y bueno, nuevamente seguía con el bebé. Parecía, ¿no? Ahí que no se podía alojar. Y la universidad, pues, ¿no? Nos reunimos y finalmente se decidió que la misma USMP creara un espacio para alojar el MOOC. Y cuando los ingenieros ya estaban construyendo, yo estaba muy contenta porque al fin ya íbamos a tener dónde colocar el MOOC. En ese momento, 2012, aparece Miriadax. Mírenlo aquí, sigue existiendo. Miriadax desde España, una unión de Telefónica, Universia, que en ese momento apostaban por publicar solo MOOCs en español. Así es, queridos alumnos. Se hizo la luz, dije yo. Los llamé, me contacté y me dijeron, perfecto. Y allí tuvimos la suerte de alojar y de lanzar nuestro primer MOOC de la Universidad de San Martín de Porres llamado Estrategias Metodológicas para el Docente y Learning. Lo lanzamos, firmamos un convenio, gracias a Dios, y siempre agradezco a las autoridades, el rector de la Universidad de San Martín de Porres con una visión muy amplia dijo, sí, firmamos convenio con Miriadax, alojemos nuestro MOOC, y así fue como marcamos e hicimos historia, y en el momento no nos dimos cuenta. Yo me di cuenta cuando estuve a los pocos meses dando una conferencia en Colombia, en Medellín, recuerdo con mucho cariño, en un evento de Virtual Educa Internacional, y al finalizar de la conferencia, cuando comenté y expliqué cómo habíamos creado el primer MOOC en el Perú, había cantidad de personas de prensa esperándome. Y yo, wow, no sé, me sentí que era para mí. Sí, querían, ¿no? Entrevistas. Y bueno, a partir de ese momento me dediqué mucho más a la investigación de los MOOC, por supuesto, adicional al e-learning, que soy especialista, y lanzamos 5 versiones, donde tuvimos más de 34.000 estudiantes. Ha sido una experiencia muy interesante que le he dado en conferencias. Después de 5 años he tenido estadísticas, resultados, artículos publicados. La última publicación referente a MOOC la hice este año en enero en Cuba, que estuve en el Congreso Educación 2020 compartiendo una investigación de 5 años al respecto.
estoy también trabajando un libro al respecto en Brasil. Entonces, es una oportunidad, queridos alumnos, y yo los invito a revisar alguna de estas plataformas. Si ustedes están interesados en llevar un curso masivo, gratuito, en línea, y qué ventajas tiene. Al finalizar tú el curso y aprobarlo, descargas un certificado virtual totalmente gratuito por haberlo culminado de cualquier universidad famosa, cualquier universidad interesante, ya sea de España, Estados Unidos, México. El Tecnológico de Monterrey tiene MOOCs fabulosos, la UNAM, la UNED, y aquí en el Perú ya hay más de 10 universidades que han lanzado MOOCs, entre ellas ESAN, la Católica y varias, la Ricardo Palma, ¿no? Ya muchas han apostado también por esta tendencia, que es un aporte a la sociedad del conocimiento. Pero me gustaría mencionar algo importante. Como todo, siempre tiene un punto de quiebre, o a veces la parte económica hace que las situaciones cambien. En algún momento, los MOOC cambiaron su dirección, mas no su esencia. ¿Qué pasó? Imaginemos que hubieron alumnos, Pedrito Pérez y Ricardo Fernández, que querían un certificado físico o un certificado con los sellos originales que les llegue a su casa, porque muchas veces en el trabajo no siempre les reciben los documentos solo digitales, en nuestros países latinoamericanos todavía, ¿no? Eh, y quieren algo formal. Entonces ellos decían, por favor, yo terminé el MOOC, yo sé que ha sido gratis mi certificado de culminarlo, pero yo quiero un certificado formal. ¿Cómo puedo hacer? Yo puedo pagar. Comenzaban a decir los participantes. Ante esa situación, hubo un cambio en la era de los MOOC, y es ahí donde nacen los MOOC con una característica especial, que es, si tú quieres ya un certificado formal con todos los sellitos y que llegue a tu casa y es algo adicional, cuesta 30 euros, 40 euros, 50 euros, $20, $30, dependiendo. Ahí está donde yo siempre comento en mis conferencias, donde se dio la pequeña distorsión, pero no la esencia. Se crearon, como les comenté al principio, esa fue su finalidad, democratizar la educación, que la educación llegue a muchos, sin límite de edad. Yo tengo mi madre de 87 años, ella podría llevarlo. Tengo una sobrina de 15, ella podría llevarlo. En línea, sin pago. Actualizarnos. Hay MOOCs desde epidemiología, redacción, ortografía, tecnología, medicina, contabilidad, hasta de cómo preparar un pisco sour o comida peruana. Hay MOOC de todo tipo. Esa es una opción. Inicialmente, les menciono, fue así. Y también lo que fue cambiando fue que ya no solamente ahora lo dan las universidades, lo dan también muchas empresas o instituciones. Y ahí es donde también hubo un cambio, ya no solamente estaban respaldados, porque antes estaban respaldados solamente por los doctores expertos de las universidades. Ahora, al brindarse de empresas o instituciones diversas, ya los crean todo tipo de profesionales, no solamente doctores en aquel momento como fue, sino también especialistas, bachilleres, diferentes, dependiendo de la empresa. Porque eso sí, las universidades ranqueadas de prestigio mantienen en esencia que sean creados por su plana docente de doctores. Pues, pero ahora van a encontrar ustedes cuando investiguen mil variantes y miles características de los MOOC, porque todo evoluciona, todo cambia. Entonces, dentro de ese entorno de los MOOC, aquí les presento a mi Yadax. Ustedes pueden buscar allí, por ejemplo, los de la USMP y de muchas universidades peruanas y de Latinoamérica. Y me gustaría que de repente puedan experimentar, los que aún no lo han hecho, porque seguro hay varios que sí, en llevar un MOOC. Y saben, es importante mencionar algo. Los MOOC responden mucho a la autodisciplina. ¿Por qué a la autodisciplina? Porque los MOOC no está el profesor o la dinamizadora o la tutora auxiliar como aquí, como Luisa o como yo. Tienen foro, tienen tarea, miren el video. No, ahí no hay nadie que les dice nada. Cada uno de ustedes descarga su
cronograma. Recuerden que es gratuito, o sea, nadie va a estar en línea y atendiendo. Descarga su cronograma y ve qué días tiene para presentar foros o enviar exámenes, etc. Entonces, al ser una actividad con una gran responsabilidad nuestra, es decir, con autodisciplina, se convierte no en el éxito de todos. Allí también un dato importante que me gustaría comentarles. En Europa terminan o culminan los MOOC hasta un 20% de personas. En Latinoamérica llegamos hasta el 15%. ¿Por qué? Muchas veces decimos, pero ¿por qué? Dentro de las investigaciones, como les comento, yo estoy muy relacionada con el tema y investigo mucho ello, es que nosotros en Latinoamérica todavía tenemos esa costumbre de que nos recuerden algo. En Europa hay un poco más de autodisciplina, a diferencia de nosotros. Por ello, ese porcentaje, ese margen de mayor cantidad de personas que lo terminan, por ejemplo, en España específicamente, que es mi punto de referencia, o acá, Perú, Colombia y otros países de Latinoamérica. Entonces, pero es un espacio interesante para poder llevar un MOOC. Me gustaría que ustedes experimenten. Miren, este es el video. A la fecha tiene más de 22,000 vistas. Y aquí, bueno, hace 8 años, chicos, estoy presentando el MOOC aquí en la Universidad San Martín. Ese es el video de presentación, porque una característica de los MOOC es el siguiente, que se graba una pequeña pastilla como la que grabé ahí de 3 minutos, en la que yo explico en qué consiste todo el MOOC. Entonces ustedes ingresan y miran, ah, sí me interesa ese MOOC, me inscribo. Ah, no, ese MOOC no me interesa, mi interés es otro. Veo el video, lo dejo y reviso otro video. Entonces todos los videos, perdón, todos los MOOC tienen siempre un videito como este, que es video de presentación, antes de que tú te inscribas. Es decir, para que conozcas. Es como cuando se va a casar alguien, ¿no? Y primero conoce a la novia, ¿no? Tiene 2 años de noviazgo, ¿no? Y dice, pues me voy a casar, vamos a conocernos primero, ¿no? Conocernos. Y si te gustó el MOOC, te inscribes, o sea, el videíto, ¿no? Te gustó el video. Entonces, por eso, importantísimo que este video, estrategia para aquel que le gustaría hacer su tesis relacionada a los MOOC o investigación sobre ello, ese video debe ser un video que enganche. Tienen que poner allí a la persona que grabe, que tenga carisma, que llegue, que motive, para que quien lo vea diga, uy, me gustó, me inscribo. Y en ese pequeño, en ese corto tiempo, explicar todo lo que concierne a la temática que se va a desarrollar. Yo en ese videito de presentación, ahí expliqué, por ejemplo, de qué trataba cada módulo, ¿no? El primero sobre el e-learning, el segundo sobre crear recursos y herramientas, trabajar con diferentes estrategias, el tercero, cómo crear evaluaciones en línea, páginas web. En esa época ya enseñábamos a trabajar webs educativas, ahora por eso estamos trabajando con ustedes, definitivamente, imagínense, ¿cómo que no? Y el cuarto módulo lo dediqué, como ahora también lo vamos a hacer en este curso, a las redes sociales y a la educación. ¿Cómo podemos nosotros como expertos identificar redes sociales para aplicar un fin pedagógico? Previo nosotros tenemos que investigar y ver cuál es la más adecuada y cómo, qué estrategia utilizar. Entonces, eso es importante para poder nosotros tomar decisiones. Y bueno, y también cómo seleccionar recursos de la web y muchos temas más que allí en el MOOC compartí y que con mucho cariño hice seguimiento en las 5 versiones, porque me gustaba ver cómo era la interacción de todos y los comentarios, las comunidades de aprendizaje. Participaron más de 54 países, queridos alumnos, y eso fue un gran logro para el Perú, un gran logro para nosotros como USMP. Y aquí hay algunas fotos de diferentes tipos de MOOCs, hay de periodismo, de comunicación, de literatura infantil, de cine, teatro, y como dije acá, en la última lámina, miren, autodisciplina. Quedémonos con esta idea. Si nosotros asumimos hoy día inscribirnos en un MOOC, que hay diversos, y yo les recomiendo que se inscriban en alguno, para que tengan esa experiencia. A veces escuchamos por allí, decimos MOOC, pero no es igual
escucharlo que tener la experiencia. Y les recomiendo que sea de universidad, no de empresas, no de ministerios. Escojan de una universidad que ustedes digan, wow, esta universidad me interesa, no sé, de Barcelona, no sé, una universidad de Estados Unidos, de España, México, una universidad de Perú, si gustan, pero que sea universidad para que tengan la experiencia los que aún no la han tenido. Y qué mejor si tienen el certificado, sería fabuloso, descargan su certificado digital y lo imprimen. Ahora ya no es como en el 2012. Ahora ya nadie te pide un CV físico. ¿Quién? Ya nadie. Todos googlean y ven nuestras credenciales en línea. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra trayectoria? Personalmente a mí me contratan y me convocan de muchas universidades fuera del país solamente googleándome. Lo único que me piden cuando tengo que viajar a dar conferencias es mi número de pasaporte para comprarme el pasaje. Conocen quién es la doctora Milagros Guamán. Y ustedes están en esta época y ustedes van a hacer lo mismo que yo y mucho más, porque ustedes se están formando en esta maestría para ser docentes virtuales, conferencistas virtuales, presenciales, especialistas en tecnología educativa, en e-learning, en MOOC, en disrupción educativa, en gamificación y más. Ustedes se están formando para ello. Y adicional a lo que yo quiero recomendarles, adicional a los 14 cursos que van a llevar en esta maestría, recomiendo que ustedes a su vez siempre, permanentemente se actualicen. El ser humano permanentemente debe actualizarse. No porque yo ya tengo un postdoctoral en España, dejo de actualizarme y leer y revisar todos los días. Ahora, por ejemplo, estoy preparando mi conferencia de educación 4.0. Personalmente, el ser humano tiene que nutrirse. Y además, algo importante, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, nos ayuda a mejorar nuestras competencias. Siempre les digo a ustedes, mis alumnos, público, cuando doy conferencias, vamos a compartir, porque yo aprendo de ustedes, así como ustedes aprenden de mí, así como Fey aprende de María y María Claudia aprende de Fey. Esa es la sociedad que estamos actualmente, una sociedad conectada. Por eso hablamos de conectivismo. Nadie en esta época puede decir yo sé más que otros. Todos estamos en un proceso permanente de aprendizaje. Quizás lo que hoy decimos o lo que hoy hacemos mañana cambia. Así es, queridos alumnos. Todo evoluciona permanentemente. Lo más importante es tener una toma de decisiones, como mencionamos, la última característica del conectivismo, y en esta toma de decisiones nosotros decir, voy a hacerlo. ¿Será difícil? No importa. Dicen que es imposible. Veremos si lo es. Arriesgar, apostar por hacer cosas diferentes y permanentemente actualizarnos. Importantísimo. Los MOOC, ahora ustedes comenten a sus compañeros, colegas, que no conocían lo que es un MOOC. Es una opción, una oportunidad de actualización. Sin costo, repito, porque lo hacemos para aprender. No lo hacemos, repito, para conducirnos a un grado, para obtener mi grado de tal. No, lo hacemos porque queremos crecer como profesionales, nutrirnos. Hay cursos muy interesantes, así que me encantaría que ustedes lleven alguno y luego me cuenten. De repente después del curso o dentro de unos meses por redes me digan, doctora, mire, llevé el MOOC y lo que les pareció. Y ahora vamos a pasar a la segunda temática de esta noche. Gamificación, ¿no? Muchas veces hablamos conectivismo, MOOCs, y lo enlazo con la gamificación. ¿Y saben por qué? Porque en los MOOC, cuando uno termina un MOOC, al final no solo descargas un certificado digital. ¿Saben qué también se descarga? Se descarga un badge, que son estos de acá de colores, de arriba y de abajo. Descargas un badge, que es una insignia en inglés. En el mundo virtual, en el mundo de Mozilla, las personas que tienen más badge o más insignias tienen más credenciales en el e-learning, en la educación virtual. Entonces, es importante acumular insignias o badge, credenciales en este entorno virtual. Y eso nos lleva que cuando yo termino un MOOC puedo tener 2 insignias, 3 insignias, 2 badge, 3 badge. Y estas mismas insignias, estos mismos badge, son los que funcionan para la gamificación. Así es.
Porque, ¿qué es gamificar? Bueno, gamificar es una estrategia, una técnica que nos permite que el aprendizaje se lleve a cabo a través de la forma lúdica del juego respaldado por la tecnología. Así es. Pero esto de aprendizaje lúdico quizás no es que viene de ahora. Lo que viene de ahora con tendencia es utilizarlo con apoyo de tecnología y llegar a más personas, porque es más interactivo. Los chicos no han visto que les encanta estar conectados, pues aprovechemos esa parte tecnológica. Pero si hablamos nosotros de lúdica, de aprendizaje de juego, creo que todos ustedes recuerdan cuando eran niños y estábamos acá en el Perú, cuando estamos pequeñitos en el colegio, se llamaba jardín. Personalmente yo fui al jardín, lo que llaman ahora kinder, ¿no? Y en el colegio nosotros recibíamos, por ejemplo, a la profesora de inglés, y miren lo que les voy a comentar. Mi profesora de inglés llegaba y ya estábamos en primer grado, segundo grado, y todos nos parábamos y cantábamos. Good morning, Miss Marixa, good morning, how are you? Tac, tac, como los locos Adams. ¿Ustedes creen que yo me he olvidado de mi Miss de inglés que se llamaba Marixa? No me he olvidado, y miren la edad que tengo. No tengo 7, 8 años, porque aprendí con ella jugando. Y ahí que viene la importancia del aprendizaje respaldado por el juego, altamente motivador. Y esto sería tema de otra conferencia en la que siempre hablo yo de la neuroeducación y otros temas relacionados a la motivación. Pero la gamificación nos ayuda al aprendizaje mediado por el juego para que motivemos y lleguemos más a los estudiantes. Así es. ¿Y por qué no utilizando hash o insignias? Porque felicitamos por el logro que ha tenido. ¿A quién no le gusta que lo feliciten? Díganme, ¿a quién no? Todos estamos felices cuando alguien nos envía, por ejemplo, por WhatsApp, una carita feliz. Muy bien, ¿no? Qué bueno, felicitaciones. Eso motiva. El ser humano nunca va a dejar de ser ser humano, así exista mucha tecnología. La tecnología, queridos alumnos, yo soy una apasionada del learning, pero el ser humano es el ser humano y tiene que estar motivado. La tecnología sí existe, sí nos va a ayudar. ¿Nos va a ayudar para qué? Para mejorar esa motivación, para que el aprendizaje sea más ágil, más lúdico. Desde la época antigua, miren lo que he colocado aquí. Desde la antigüedad se premiaba, así es, nos ponían una corona si éramos reyes o reinas, wow, era un distintivo, es como su bash. Nos daban una copa si ganábamos las Olimpiadas. ¿Se recuerdan en Grecia? Los que han ido a Grecia. Cuando yo llegué a Grecia, lo primero que fui a ver fue cómo premiaban, ¿no? Ese escenario, o sea, los trofeos, las medallas, las insignias, motivan al ser humano. Y ahora viene una gran pregunta. Cuando estamos en una clase presencial, nosotros le decimos felicidades y abrazamos a los estudiantes. Yo personalmente me acerco, los abrazo, los apapacho, digo, qué bueno. Así sea de doctorado, ¿eh? Yo les digo, todos somos estudiantes y todos somos iguales. Pero si estamos en el entorno virtual, ¿cómo felicitamos? ¿Y cómo motivamos? Pues yo no puedo abrazar ahorita por internet a Luisa, a Braulio, Eduardo, Evelyn, Fey, a Francisco, a José Alberto, a Luis Ricardo, a Marco Antonio, Margarita, a María Claudia, a Percy, Tatiana, ni Zaida, wow, somos 15. No, pero sí, recuerdan en el foro de bienvenida que puse caritas felices. Por eso lo puse. Manitos alzadas. Puse una foto mía y les comenté, les dije, esta soy yo, Milagros Guamán. O sea, no solo la doctora Milagros que va a ser su tutora, sino que voy a ser quien nos acompaña, el ser humano. Porque necesitamos que la parte tecnológica se sienta más humana. Y por eso es que caritas felices. Entonces, en estos entornos, utilizar esos bash, motivar. Miren, en la época antigua, ¿recuerdan? Los griegos y los romanos utilizaban los laureles, las coronas de los laureles.
Hay un peruano muy conocido para los que aman la literatura peruana que se colocó los laureles y se autoproclamó el cantor de América. Fue José Santos Chocano. Y se puso los laureles, se puso un distintivo, se automotivó. Y él decía en su poema, ¿recuerdan? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Entonces, miren qué importante es la automotivación. Y aquí les hablo como pedagoga de formación que soy. La motivación es importantísima. Despertar en nuestros alumnos esa amígdala. La amígdala, no la de aquí, chicos. Acá en el cerebro, cuando hablamos de neuroeducación. Despertar esa amígdala y lograr que los estudiantes se enganchen con la clase. Porque se imaginan de 8 a 1 en una clase presencial, los chicos ya no se acostumbran a ello, es complejo, es agotador, es desgastante, hasta para el pobre profesor. Entonces, motivar de 1000 formas, estrategias y virtual, buscar también la forma cómo motivar. No es sencillo virtual, por supuesto, porque es más complejo, ya que estamos conectados por la red, pero por ello las palabras de aliento, los emoticones, los bash, como vemos aquí en la gamificación. Y la gamificación utiliza bash. Así es, miren, aquí está. ¿Qué es una insignia, un bash? Miren, acá hay uno azulito, un amarillo, uno rojo y de diferentes formas. Recomendaciones para los que quieren hacer investigaciones, su tesis o abordar más la gamificación y los bash. Podemos darle a cada color de bash que nosotros creamos, porque nosotros los creamos, chicos. A cada uno le damos un color específico y a cada color le damos un nivel. Por ejemplo, al color azul, nivel 1, como vemos allí. Lograste tal, nivel 1. Al nivel 2 le podemos dar el color amarillo. Y al nivel 3, donde lograste todo el curso o toda la meta, el proyecto, color rojo. Estrategia, simplemente. Todas las plataformas, los LMS, tienen una opción para configurar y crear bash o insignias. Eso está por defecto. Simplemente ustedes que trabajan en algún colegio, universidad, pueden hablar con los ingenieros y lo crean. Aparte, yo les voy a compartir un espacio en el que ustedes pueden crear sus propias insignias y sus bash. Miren allí. Tenemos nosotros aquí este símbolo que es de Open Bash. Open Bash es un espacio que nos va a permitir, aquí está, crear nuestros propios bash, nuestras propias insignias. Por ahí alguien me dice, doctora, ¿yo puedo crear la insignia que tenga la forma del logo de mi empresa? Claro, el logo de mi universidad, por supuesto, es creatividad. Incluso les pueden decir a sus alumnos, este semestre académico, de marzo a julio, va a haber concurso de creación de bash. Ahí está el espacio, a crear bash. Y los mejores bash los vamos a usar en el segundo semestre académico. Entonces, estrategias. Ustedes pueden crearlos también para ellos mismos. Y algo importante, cuando estuve en México el año pasado, en octubre, una de las profesoras de la UNAM me dijo, y a mí me gusta, me dijo, soy profesora de pregrado, ellos llaman pregrado inicial. Y yo me dijo maestra, porque ya te dicen maestra, tengo alumnos pequeñitos, pero yo no, como son tan chiquitos de 4 añitos, 3 añitos, no pueden crear en Bash. Pero yo podía descargar los Bash, imprimirlos y plastificarlos. La maestra obviamente era de inicial. Y yo le dije, por supuesto, es creatividad. O sea, el docente es el creativo. Tenemos que ser creativos para poder aplicarlo. No lo quiero usar digital, puede descargarlos, imprimirlos, plastificarlos. Es una estrategia y cada profesor, de acuerdo a su necesidad, lo puede aplicar. Entonces, aquí pueden ver, también es una opción y recuerden que en Mozilla, miren que aquí está, quienes tienen la mayor cantidad de bash tienen más credenciales en este entorno virtual. Entonces, gamificación, ¿no? Se relaciona con las insignias, los premios, los estímulos. ¿Qué le doy? Un bash, una insignia. Es lo mismo que
Si recordamos nosotros o nuestros sobrinos, bueno, yo tengo sobrinos, no tengo hijos, o ustedes, sus hermanitos menores, tampoco tengo hermanitos, cuando vienen del colegio y a veces vienen con una carita feliz en la frente, ¿han visto? Una estrellita o una carita feliz. Y dicen, mira, mira tía, tengo una carita feliz, mira. Y tú le dices, ¿por qué? Le digo, ¿por qué, Pamelita? Porque terminé mi tarea primero y lo hice muy bien. Oh, ese fue el bash, queridos alumnos. Ese fue el bash que Pamelita recibió en ese momento por la profesora. La profesora le puso una carita feliz, motivación. Entonces, retomamos nosotros a la gamificación, aprendizaje mediado por el juego, motivando, utilizando ¿qué cosa? Bash. Y si hacemos un recuento, hemos comenzado la sesión hoy día hablando de conectivismo, de George Siemens, luego de MOOCs. Los MOOC, cuando culminas, tienes un bash. De los MOOC hemos hablado de gamificación, cómo gamificamos utilizando bash insignias. Entonces, es una consecuencia de lo que es el conectivismo. Y por ello, en esta sesión, me gustaría aquí compartirles algunos ejemplos o modelitos de bash. Ustedes tienen toda la potestad y la creatividad para poder hacerlo. Ustedes son los creativos, ustedes son los que están en las aulas o pronto van a estar frente a una cátedra, así como yo, presencial o virtual en una universidad con su grado de magíster. Y ahí tenemos que ver estrategias. Y saben, yo tengo alumnos, como les comenté la semana pasada, de doctorado, de 70, 75 años, y también son niños. El ser humano nunca deja de ser niño. El ser humano siempre necesita motivación. Incluso son los que más se motivan cuando trabajamos con Bash, realmente. Finalizando la sesión de hoy, los dejo con esta frase. La innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Solo ello. Innovando, creando, haciendo cosas diferentes, haciendo lo que otros no hacen o no se atreven a hacer. Hay que atrevernos a hacer cosas diferentes, a crear aquello que no se ha creado, a generar nuevos procesos, nuevas propuestas pedagógicas, nuevos aprendizajes, nuevas estrategias. No tengamos temor de hacerlo. Y si nos equivocamos, como siempre les he dicho, ¿qué hacemos? Bueno, aprendemos de ese error. Y qué bueno, para la próxima vez, hacerlo mucho, mucho mejor. Entonces, esto ha sido lo que yo he querido compartir con ustedes hoy día y los dejo con este mensaje. No sé si tuviesen alguna consulta, algún comentario, yo aquí presta para poder escucharlos y atenderlos. Y no se olviden, hay que ser líderes. Innovemos permanentemente. Luis Ricardo me dice muy interesante y motivador, gracias. Qué bueno, Luis Ricardo, gracias también, gracias por conectarse. Tatiana dice, me encantó la conferencia, gracias. Oh, qué bueno, Tatiana, qué gusto. También me motiva, qué bueno. José Alberto, muchísimas gracias, doctora. Lo humano se vive, no se dice únicamente. Así es, exacto, sí, hay que ser apasionado por lo que nos gusta, ¿no? Y disfrutamos lo que hacemos. José Alberto me dice, usted lo demuestra. Ay, qué bueno, gracias. Zaida, ¿los procesos didácticos son los mismos que en el presencial? No, son diferentes, Zaida. Tienen que ser diferentes porque son otros entornos y tenemos que buscar otras estrategias, definitivamente. Por eso hay que hacer propuestas diferentes. Así es. Zaida, gracias por sus ideas creativas. Qué bueno, Zaida. Sí, y ahora a crear todos juntos, ustedes también. Margarita, todo muy interesante, gracias por la conferencia. Gracias, Margarita. Eduardo, doctora, muy didáctica su conferencia, gracias. Qué bueno, Eduardo, qué bueno.
Gracias. José Alberto, conozco los batch por los exámenes internacionales de inglés. ¡Qué bueno, José Alberto! Entonces, ya ahí tiene seguro algunos batch que han logrado seguro acumular. Fabuloso. Grata experiencia. Sí, se utilizan internacionalmente, así es. Marco Antonio, personalmente creí que sabía mucho de las TIC, pero veo que hay tanto por aprender. Cada vez me emociona más esta maestría. Gracias, profesora. Me amplió mucho el panorama y me dejó con la emoción de innovar todo lo que pueda. Fabuloso, a innovar. Me encanta, Marco Antonio. Gracias. José Alberto, Cambridge, exacto, por ejemplo, para TOEFL. Así es, para el TOEFL. Tatiana, qué buena vibra tiene, maestra. Voy a esperar ansiosa otra conferencia con usted y por qué no conocerla en vivo. Encantada, Tatiana. Algún día seguro nos vamos a conocer en vivo y muy pronto seguro. Estoy segura. Y bueno, las conferencias los jueves aquí. Eduardo, para un inmigrante es un reto. Todos los retos, bienvenidos, Eduardo. Todo se puede. Así es. Informático, así es. Evelyn, doctora, muy interesante la conferencia. Gracias por sus grandes aportes. Los MOOC, ¿de qué país nos recomienda? En este momento recomiendo de la UNED de España, del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM de México también. Son los que en este momento ahí tienen una gran cantidad y muy bueno. José Alberto, usted ayuda a creer que en el e-learning sea más humano. Sí, José Alberto, qué bueno, gracias. Yo tengo ese reto y quiero que el e-learning se sienta más humano. Así es. Ese es, digamos, uno de mis retos y espero seguir haciéndolo. Ojalá. Uh-huh. Aló. Braulio, gracias maestra por la conferencia, aunque llegué tarde estuvo bonito, aprendo cada vez más de usted. Gracias, Braulio. Contenta también, me encanta lo que vas avanzando, fabuloso. Fey, muchas gracias, voy a buscar MOOC de la UNAM. Sí, Fey, y ahí tú estás en México, te va a encantar. Fabuloso, Fey. Aló. Aló, Aló, profesora. Francisco. Francisco, ¿cómo Muy buenas estás? noches. Buenas noches. Muy bien, gusto saludarle nuevamente. No, Qué bueno, es un poquito acerca de lo que usted venía conversando con respecto a la disciplinaridad, ¿no? Indudablemente bueno. que todas estas modalidades que son en línea, sí, requiere indudablemente mucho del aporte y de la dedicación que uno como participante la puede hacer. Yo he tenido la experiencia de poder tomar cursos en Coursera, en edX, y de verdad que han sido bien interesantes el hecho de poder capacitarse con estos mismos, ¿no? Sí, La importancia también de poder tomar pues ese punto de conocimiento y por supuesto aplicarlo al tiempo que uno tiene establecido para poderlo realizar. ah, Requiere sí bastante esfuerzo, bastante sacrificio, tiene uno bastante. programarse muy bien, ¿verdad? Para uno poder cumplir con todo en ello, pero lo interesante de todo es que sí, que permite la posibilidad de que uno pueda adquirir conocimiento, de que uno constantemente esté renovándose en el ámbito educativo y que bueno, que las herramientas que ofrecen cada día nos permite estar actualizados. Sí, así es un gran reto y nos lleva a llevar, ¿no?, ese reto y a renovarnos permanentemente, actualizarnos, ¿no?, en todo momento en el tema de la educación. Fabuloso, gran aporte, Francisco. José Alberto, gracias, buenos datos. Sí, tuve la suerte de ir a una conferencia en el TEC de Monterrey sobre e-learning hace un par de años. Muy interesante. Qué bueno.